Vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Dentro de lo que nosotros vamos a trabajar hoy son dos conceptos importantes: el contexto de producción y visión del mundo, que en ocasiones, o sea, que nosotros podemos ver como conceptos fáciles, pero al momento de aplicarlo o de querer analizar se nos puede complicar un poco. Bien, por lo mismo, el objetivo de la clase es reconocer los conceptos de visión del mundo y el contexto de producción para desarrollar un análisis literario, para poder comprender mejor una obra en el fondo. Cuando nosotros podemos entender en dónde estaba inmerso el autor cuando creó la obra en sí, podemos entender mucho mejor también la misma obra. Bien, vamos a comenzar con el concepto de visión de mundo. Entonces podemos comenzar. Visión de mundo. Dice, se trata de una idea o un conjunto de ideas que tiene una persona o una cultura en una época determinada. Esta puede explicar las costumbres de un pueblo, su forma de ser y también sus creencias. Sería la interpretación que realiza un autor o un artista de la realidad, cómo percibe el mundo, condicionada por el entorno social y cultural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Acá dice un autor o un artista, porque la visión del mundo no se enfoca solamente en lo literario, por ejemplo, que es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Pero si nosotros quisiéramos ampliar un poco más el concepto, visión del mundo tiene relación con las creaciones, con obras de arte, por ejemplo. Las esculturas, las pinturas, la fotografía, la creación de canciones. Ya todas las personas al momento de crear todo aquello están plasmando, sin quererlo muchas veces, su propia visión del mundo, ¿ya? Como dice acá nuestro dibujito, dice, esto es increíble. Entramos en contacto con otra conciencia, otras creencias, y experimentamos la realidad a través de otros ojos. Ya nosotros cuando vamos trabajando, entonces vamos leyendo otros textos, no solamente estamos conociendo la visión que tenía esa persona al momento de escribir, sino que también nosotros estamos ampliando nuestra propia manera de percibir la realidad. Imagínense, yo cuando estaba viendo esto, mira ese dibujito, ya ese dibujo es de unos monitos, de unos dibujos animados para pequeños. Y sin querer lo fui colocando porque me gustaron en realidad. Pero después me di cuenta que, claro, también tiene que ver con las cosas que uno va vivenciando. Yo tengo un niñito de 2 años y medio que le encanta ver el tema de todos estos dibujos, la Pepa, los Paw Patrol y estos gatitos también. Y nosotros, si se dieron cuenta, entonces, sin quererlo, yo también fui colocando algo de lo que yo voy aprendiendo, de lo que yo voy observando. A ver, esperemos un poquito. Ya, y sí. Y uno sin quererlo va transmitiendo también lo que uno conoce, lo que uno sabe, ¿ya? A ver, me van a esperar un poco, que acá todavía se están agregando más personas. Ya, ahora sí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer la visión de mundo de un texto literario? Y esto ya es un poquito más complicado, pero hay 5 maneras o 5 aspectos que nosotros podemos empezar a analizar para poder reconocer la visión de mundo. Uno de ellos es las creencias. Los personajes, al ir desarrollando ciertas acciones, van mostrando los valores que tienen, o lo que pueden creer, ya a la religión, por ejemplo, que pertenecen, o si no creen en alguna religión. Ellos la van manifestando a través también de sus acciones, a través de sus diálogos. Las costumbres, las reuniones que tienen las personas, los ritos, las conversaciones, nos van a decir qué piensan ellos. Y nosotros también ahí vamos a ir captando cómo era esa sociedad y lo que pensaban y lo que hacían. Por ejemplo, si uno lee un texto como Martín Rivas, ahí se hablaban de las tertulias, de las reuniones políticas que ellos tenían. Y vamos viendo que era común que en clases sociales altas se realizaran este tipo de tertulias. Y eso lo vamos conociendo a través, por ejemplo, de un escrito. Las motivaciones de los personajes. Por ejemplo, si ambicionan demasiado, y que si piensan demasiado en el dinero, nos vamos a percatar que en esa época o ese tipo de personaje lo que le importaba era el dinero y la posición social a la que podían llegar, ¿ya? Otro aspecto está el conflicto. Lo que le molesta o lo que le duele
lo que le duele a los personajes, también a lo que le dan importancia nos permite conocerlos un poco más. Y por último están las relaciones, los valores que van demostrando los personajes y el trato que van teniendo entre ellos, la familia, las relaciones personales, cómo se trataban en el hogar. Por ejemplo, hay textos antiguos también donde hablaban cómo era la relación entre un esposo y una esposa, donde la esposa era más sumisa, por ejemplo, y donde tenía que obedecerle en todo lo que el hombre decía, porque él era el que trabajaba y era el que mantenía el hogar. Ese tipo de relaciones también nosotros la podemos conocer a través de la narrativa y va cambiando a través del tiempo. Como dicen acá, estos dibujos, por ejemplo, dicen nosotros, por ejemplo, damos mucha importancia a la amistad. Dentro de todo lo que ellos hacen, la amistad es algo fundamental. Y vamos reconociéndolo como visión de mundo, de lo que los autores tenían, lo que los autores piensan y quieren transmitir hacia nosotros. Eso en cuanto a la visión de mundo. Por otro lado, vamos a tener el contexto de producción. Y esto nosotros ya lo estuvimos trabajando en la guía anterior, cuando estuvimos viendo el texto que se llamaba... otra vez me están rompiendo acá. Año Nuevo en Garden. Bien, aquí era muy importante que antes de la lectura de Año Nuevo en Garden pudieran leer el contexto histórico del autor, porque él había sufrido con la dictadura y él tuvo que partir al exilio. Y cuando podemos entender cómo fue su contexto, su propia vida, podemos entender también después cómo también plasmó eso, su visión del mundo, la crítica que realizaba la dictadura en ese momento a través del texto. ¿Ya? Como dice acá, nos referimos al tiempo histórico en que está escrita una obra. Se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos y sociales, culturales y religiosos. Y acá nosotros podemos considerar también algunos aspectos. Primero, el lugar y la época histórica en la que es escrita. Ya no es lo mismo, por ejemplo, eso lo voy a hablar después mejor con un ejemplo. Ya, el lugar y la época histórica, acontecimientos sociales y políticos relevantes que se estén viviendo en la sociedad en aquel momento, las costumbres y los hábitos de la época, el lugar en la historia de la literatura, ya el movimiento literario en el fondo al que está inserto el texto. Todo eso nos puede ayudar a poder reconocer un contexto de producción. Como dice acá, el contexto de producción no siempre coincide con el lector, porque ha pasado mucho tiempo. Es por eso la importancia de conocer un poco más, para tener mayor comprensión de lo que se está hablando dentro de la obra. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. A ver, déjenme. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de cómo poder analizar una obra en cuanto a visión de mundo y en cuanto a producción, ¿ya? Tenemos La serie de Tormes. Yo sé que es un libro antiguo, quizás no todos lo han leído, pero también nos sirve para ampliar nuestra cultura literaria, porque La serie de Tormes es un libro muy conocido y está inserto dentro de lo que se llamó la picaresca, que era un subgénero narrativo que se dio en una época en España. Y es importante conocerlo porque es uno de los libros que nos habla cómo era un poco la sociedad en aquel tiempo. Para que les quede un poquito más claro, yo les quiero mostrar un video que es el resumen del Lazarillo. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español del cual no se conoce al autor, es decir que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando, entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas.
Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bien, ya. Eso entonces es como un pequeño resumen de lo que es la historia de Lazarillo de Tormes. Como acá lo mencionaban bien, el Lázaro tuvo varios amos. En un contexto en el que la familia era pobre, su papá era un ladrón, lo encontraron al ir siguiendo a otro amo también, él murió. La mamá se vuelve a casar y en esta ocasión es con Saide, que era un hombre negro. También es importante lo que se menciona allí porque dentro de los textos no se hablaba mucho del tema de las personas de color, ¿ya? Y finalmente, como tiene otro hijo, la mamá decide regalar a Lázaro porque ella mencionaba que no podía criarlo, cuidarlo como correspondía. El primer amo de Lázaro era un hombre ciego, por eso le colocó el Lazarillo, ¿ya? Y él lo guiaba, pero era un hombre muy mezquino, lo estaba prácticamente matando de hambre. Con él, Lázaro aprendió a ser como más astuto y aprendió a hacer varias cosas para poder sobrevivir. Por ejemplo, le robaba el vino, haciéndole un hoyito a la jarra del ciego, para como el ciego no se daba cuenta, él con una pajilla él tomaba un poco de su vino. Así también ahí mostraban otra situación en que le robaba uva, y el ciego finalmente se da cuenta, lo golpea, y Lázaro también le devuelve la mano, hace que él se golpee contra una escultura gigante, y él después se va. Luego acá menciona el clérigo, que era peor todavía porque era un hombre muy mezquino. El clérigo decía que tenía que ser muy austero en el comer, en el vestir, en el hablar y todo, pero él comía demasiado y a Lázaro no le daba nada. Prácticamente estaba muriendo de hambre, menciona él. Así que él hace algunas cosas también con picardía, como lo mencioné, y le roba el pan y cuando el clérigo se da cuenta también lo echa. El escudero era peor todavía, porque el escudero aparentaba, salía con su traje, su espada a la calle, fingiendo que era una persona respetable y con dinero, pero cuando llegaban a la casa no tenían nada. Y finalmente, aquí se hace un poco un cambio de papeles, porque es Lázaro el que tiene que salir a la calle a mendigar para poder darle comida al escudero. Ya aquí también se mencionaba que en un tiempo determinado se prohibió que mendigara a la gente en la calle. Así que por eso no tenían más que comer y el escudero cuando le iban a ir a cobrar lo que debía se arranca. Y uno de los más importantes también acá es el buldero. El buldero era una persona que salía a predicar y entregaba una especie de cartas que perdonaban a las personas por algún pecado que hayan cometido o lo permitía que pudieran faltar a algo. Por ejemplo, pagaban mandas, por ejemplo, a través de eso. Y la gente tenía que pagar estas cartas porque supuestamente venían del Papa y tenían todo un hacia atrás de dónde venían estas cartas sagradas, por así decirlo. Pero era un hombre estafador y en una parte mencionan que se coloca de acuerdo con el comisario del pueblo para que el comisario se finja muerto y que él lo iba a revivir con una de sus bulas y así la gente iba a comprar más todavía. Así que a Lázaro no le gustó y finalmente también se va.
Ahora, dentro de todo esto nosotros vamos viendo cómo el autor, solamente con la visión de mundo que nosotros podemos tener de este libro, que es muy crítico a la sociedad de aquella época, donde se veía gente que aparentaba, en donde se veía gente que abusaba de las otras personas, de estos niños. Lázaro aquí se menciona como un niño que tiene amos, pero era común en aquel tiempo que hubieran amos al servicio de estas personas. Ya, o sea, protección a la infancia ahí no existía. Y esta otra crítica, por ejemplo, a la iglesia, mencionando cómo mentía en el fondo con las cosas que les decía la gente, y la gente le entregaba el dinero, los recursos, pensando que iban a estar mejor. ¿Bien? Así que vamos a ver el análisis. Visión de mundo. Podemos reconocer entonces, en las creencias era una sociedad católica, en su mayoría. Aún, dentro de la obra no se menciona que estaba surgiendo todo este movimiento de Martín Lutero, pero acá, o sea, dentro del contexto sí nosotros lo podemos saber, pero era una sociedad católica, muy creyente en el fondo. Las costumbres, había niños como sirvientes y era algo natural, porque había tanta pobreza también, que era normal que la gente entregara un niño cuando no lo podía criar. Las motivaciones, todos ellos tenían, mostraba que querían superar su pobreza para poder sobrevivir en el fondo, pero no terminaban siempre estando como un pasito más adelante nada más, o en algunos casos la gente moría en su pobreza. Los conflictos, una sociedad que vive de las apariencias, como lo mostraba el escudero, que vivía de los demás en el fondo. Ya los clérigos también vivían de los demás, siendo como una especie de parásito social en el fondo. Y las relaciones eran distantes, eran egoístas y poco piadosas. Se predicaba mucho el bien y que había que ser bueno con otras personas, pero en el fondo no se practicaba. Y eso nosotros lo vamos reconociendo a través de las cosas que le va pasando a Lázaro. Y es una crítica que nosotros podemos ver que tenía el autor. Hola, ¿cómo están? Y lo vemos solamente con la visión de mundo. Ahora, en el contexto de producción, podemos mencionar que la obra fue publicada en 1544 y su autor es anónimo. Y esto está enmarcado dentro del siglo XV y XVI, en la época del Renacimiento, ya en donde se estaba viendo que el ser humano podía ser, qué lugar ocupaba el ser humano en el mundo, en el fondo, el pensamiento. Luego, también podemos decir que en este contexto el hombre comenzaba una reflexión en torno a su posición en el mundo y existía un cambio político, social y religioso importante en la época. Y por último, que esta obra está marcada dentro de lo que es la novela picaresca, que es un cambio muy grande a la novela que venía antes, que era la novela de caballería, en donde estaba el héroe, que era el caballero, que era valiente, tenía dinero, era capaz de luchar contra gigantes, contra dragones, para rescatar a la doncella. Era un ideal de persona. En cambio acá, dentro de esta novela picaresca, el autor cambia, o sea, el protagonista cambia. Es patético en el fondo, es alguien pobre, es humilde, pero tiene la virtud de poder hacer pillerías, de hacer trucos para poder sobrevivir. Y eso también le da una gracia a la obra. Eso era lo que era la picaresca. Si se dan cuenta, tanto la visión de mundo como el contexto de producción van ligados. Nosotros, a partir de la visión de mundo, podemos reconocer también el contexto. Y el contexto nos va a ampliar mucho más lo que es la visión de mundo también. Y todo esto es para hacer un análisis de una obra. Ahora, vamos a partir con también un pequeño video de lo que es Palomita Blanca, de que es el texto que van a tener que leer en la guía. Lo conocí en el Festival de los Dominicos, un festival que se hizo en Piedra Roja, eran puro hippie. Le hicimos dedo a Juan Carlos, se llamaba. Me fui con él. Me dijo que me desnudara. Yo me desvisto, nos vamos a bañar.
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, haz que no me cruce con un auto negro al llegar a Matucana con Alameda. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si una niña de la clase dominada llega a andar con alguien de la clase dominante? Indudablemente por un tiempo siente cumplido todo lo que son sus sueños, todo lo que son sus objetivos, porque está influenciada por los valores de la clase dominante a través de los medios de comunicación. Consideramos que todos los políticos son unos podridos que se preocupan de los demás, pero ni siquiera saben quiénes son ellos realmente, ¿entendés? ¿Dónde estabas tú? 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 Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? 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 Muy bien. Es entonces de la película de Palomita Blanca. Les quise dejar aquí una sinopsis para que pudieran entender un poco de qué trataba este libro y así también el fragmento que yo les dejé en la guía. Palomita Blanca es la historia de una niña llamada María que en su juventud va conociendo a distintas personas y en el fondo al amor de su vida, que es Juan Carlos. Pero todo esto está enmarcado dentro de una sociedad muy revolucionada políticamente. Es en el año 70 cuando sale Allende, bueno, sale electo Allende. Mucha gente preocupada. Ella le simpatizaba por Allende, menciona en una parte del libro, pero también estaba un poco influenciada por Juan Carlos, que era contrario. De hecho, por ahí se mencionan los momios, como no sé si alguno había visto los 80, que ahí se hablaba de los momios, que era la de derecha. Y todo eso va a estar entremarcado su vida amorosa y también familiar. Ahora, analizando un poquito lo que es la obra de Palomita Blanca, vamos a encontrar algunas creencias. La religión católica está muy presente dentro de esta sociedad, sobre todo en la familia de ella, que es su madrina. Ella era muy devota de la iglesia, colocaba velitas a todos los santos y se puede ir mostrando también dentro del fragmento que se les dejó. Y también un poco relacionando con la democracia cristiana, que también está vinculada a la religión católica. Y por ahí una parte del libro habla de una especie de secta a la que pertenece Juan Carlos, que se llamaba Silo. Y en esta secta estaba vinculada un poco también con lo que era el partido político. En cuanto a las costumbres, una de las cosas que destaca acá la obra es el movimiento hippie. En todo que el movimiento hippie fue bastante aceptado por las cosas que predicaba, por la paz, por la liberación, y dentro de la historia de Palomita Blanca, a ella le gustaba participar de los conciertos, y de hecho fue en uno de esos conciertos donde conoce a Juan Carlos, al principio de la historia. Las motivaciones de los personajes aquí están muy marcadas por lo que es lo político y lo social. Si bien aquí Juan Carlos trataba de que ella estuviera dentro de la secta de Silo, ella no le gustaba mucho porque también veía un poco la diferencia de las clases sociales. Ella era de una clase social baja y él era de una clase social más alta. Y eso también dificultaba un poco su relación. Y dentro de la historia menciona también cómo sufría la gente pobre. Por ejemplo, hay un niñito que muere porque no lo llevan a la posta. Y ella sufre mucho, está en un conflicto muy importante dentro de la historia, pero tiene que ver también un poco con la ignorancia de las personas al no querer actuar de manera rápida, ¿ya? El conflicto, María presenta mucha angustia durante toda la historia porque si bien lo ama, ella ve que hay la diferencia de clases sociales importante con Juan Carlos. Y por último, las relaciones en pareja y las relaciones familiares eran bastante unidas, se puede mostrar y ver aquí en la obra que eran muy cercanas. ¿Ya? Pero las relaciones también tenían que ver mucho con la clase social. Era mal visto que una niña pobre, en este caso, estuviera con un chico que tenía mejor posición social. Aun cuando en nuestra actualidad también se ve mal, en ese tiempo era todavía mucho más mal visto. Bueno, en cuanto a lo que era
la visión de mundo de esta historia. Y en conclusión, podemos decir que gracias a este concepto se hace posible reconocer el contexto de producción. Ya gracias a la visión de mundo nosotros podemos reconocer el contexto y el modo de vivir de una cultura y de una época determinada. Y también, finalmente, cuando lo podemos comprender, cuando lo podemos analizar, vamos a mejorar nuestra comprensión de lectura. Por ejemplo, acá también podemos ver muchas cosas. En los libros más actuales es común poder ver temas que antes eran tabú, ya como la homosexualidad, por ejemplo, el aborto, o hablar de relaciones entre niños. Ya era como mucho más tabú que se vean ese tipo de situaciones, y en la literatura más actual sí se está abordando de ciertas maneras. ¿Ya? Así que también eso nos va mostrando, la literatura, la narrativa, nos va mostrando cómo va evolucionando el pensamiento que tenemos como sociedad. Y por último, también aquí yo les quiero dejar algunos libros. Siempre recomendando la lectura, es importante que ustedes, para que se incentiven a leer, tienen que ver qué les gusta leer también, qué les llama la atención. En un tiempo, algunos de ustedes deben haber leído Bajo la misma estrella, Ciudad de papel, El teorema de Catherine, que son uno de los libros más conocidos de John Green, ya que fue muy vendido todos sus libros. Si tienen como perspectiva más de romance, de pareja, están esos libros. Si le interesa más la literatura chilena, lo último que está saliendo, como por ejemplo Mi vida es un desastre, La universidad es un desastre, y salió creo que hace poco El viaje es un desastre, ya de Lili del Pilar. También es una escritora chilena, como una lectura un poco más liviana, más entretenida para ustedes. O, no sé si han escuchado hablar de Pepi la Fea, también de una escritora chilena. También va mostrando un poco aquí el cambio en la narrativa, es como con un lenguaje mucho más coloquial, a veces salen algunos garabatos dentro de estas lecturas, pero también lo hace ver como más gracioso la historia, las cosas que le van pasando a esta protagonista. O si a alguno también le gusta un poco más las historias policiales, también deben haber visto en las librerías esta saga de Millennium, que habla sobre las mujeres. Bien, entonces aquí vamos a parar, espérenme.